Es con inmensa alegría que estamos acompañando este encuentro de fábricas de productividad. Y creo que el doctor Camilo Fernández de Soto ha hecho una presentación clara, elocuente y muy precisa sobre los logros de este importante programa gubernamental. Pero yo quiero esta mañana hacer una reflexión sobre todo lo que significa la intervención integral de nuestro gobierno en pro del emprendimiento y del empresariado. Y quiero partir de esta premisa. Durante una larga campaña presidencial, donde tuve la oportunidad de interactuar con emprendedores, líderes y de visitar micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y de trabajar de la mano de muchas de las cámaras de comercio, cuando me abrían la posibilidad de dirigirme a emprendedores o a sus cuerpos directivos, les decía yo que de ser elegido presidente tendríamos el gobierno más pro empresa que haya conocido Colombia, que tendríamos un gobierno que impulsara el desarrollo empresarial, las libertades económicas como un bastión, como una piedra angular de nuestra democracia. Y es lo que hoy quiero compartir, porque en estos años de gobierno nos ha tocado enfrentar muchas adversidades, muchas vicisitudes, incluyendo tal vez el momento más duro que haya vivido la humanidad en más de un siglo, la presencia de una pandemia estruendosa y avasalladora como la del COVID-19. Hoy quiero entonces expresarles por qué este gobierno ha sido el gobierno más proempresa que ha tenido Colombia. Primer elemento, la política tributaria en nuestro gobierno dejó de ser una política tributaria que castigara a la empresa. Durante las últimas décadas, cada vez que se hablaba de reformas fiscales en Colombia, la salida fácil era aumentarle la carga impositiva a las empresas. Y eso había llevado no solamente a que perdiéramos competitividad, sino que asfixiáramos el desarrollo empresarial y eso trajera repercusiones en el mercado laboral y repercusiones sociales, y lo que es aún más dramático, nos había llevado a tener tasas de crecimiento del 1.7%, como la que nosotros recibimos en el año 2018. ¿Cuáles han sido las intervenciones entonces en política tributaria? La primera, que nosotros logramos que las inversiones sobre bienes de capital pudiera darle al empresario la posibilidad de descontar el 100% del IVA que se invierte en esos bienes de capital. En segundo lugar, poder descontar el 50% del ICA sobre el impuesto de renta. En tercer lugar, eliminar la tenebrosa figura de la renta presuntiva, que era para muchos emprendedores una especie de obstáculo desde el momento de nacimiento de la empresa. Después incluimos otro elemento, el régimen simple, que permite a las empresas formalizarse y en ese régimen simple tener una escala tributaria sobre la base de los ingresos de las empresas, para que tuviéramos esa diferenciación de la carga tributaria entre la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Y en quinto lugar, establecimos que para sectores estratégicos de valor agregado tecnológico, de valor agregado creativo, las empresas durante los primeros años de vida no pagarían el impuesto de renta mientras hacen unos aportes o unas contribuciones de inversión y mientras hacen también una clara política de generación de puestos de trabajo. Pues bien, esas medidas que surgieron desde el año 2018 a finales y que después nos tocó volverlas a presentar y mejorarlas también en el año 2019, cuando vino el fallo de la Corte Constitucional, son las que nos permitieron a nosotros cerrar el año 2019 con un crecimiento económico
que fue superior al 3%, el más alto en Colombia en 5 años, por encima del promedio mundial, por encima del promedio de la OCDE, por encima del promedio de la Alianza del Pacífico, pero que además nos permitió un aumento del recaudo tributario del 10%, desmitificando tantas premisas de algunos sectores que son bastante reaccionarios desde la académica. Y claro, también nos permitió a nosotros reducir el déficit fiscal al nivel más bajo en casi 7 años y tener el primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal. Pero acompañaron también otras medidas adicionales. La creación del día sin IVA, que le permite a las empresas liquidar inventarios, que permite también aumentar los ingresos de la nación, contrario a lo que decían también algunos sectores reaccionarios. Y la prueba más clara es que en el año 2021 fue más el recaudo de IVA que en el año 2019, si es que alguien tiene duda de que el día sin IVA no trae beneficios empresariales. Pero además nos permitió a nosotros compaginar esas medidas tributarias con el segundo aspecto de por qué este gobierno es el gobierno más pro empresa que ha tenido Colombia. Porque el segundo elemento es el estímulo, el acompañamiento, el trasegar con la empresa. 2 medidas fundamentales. Una, Estado Simple Colombia Ágil, donde nosotros logramos intervenir más de 4.000 trámites que son digitalizados, eliminados o simplificados para el desarrollo empresarial. Y encaja también dentro de esa combinación de políticas, fábricas de productividad que mejora la institucionalidad, que le da a Colombia Productiva un mejor alcance institucional y que permite hacer intervenciones de conocimiento en las empresas. Intervenciones que tienen que ver con el manejo logístico, con el consumo de energía, con el posicionamiento de marca, con la eficiencia, con la reducción de trámites innecesarios y con la mejora en materia de recursos humanos. Y podemos decir que bajo la premisa nuestra de construir sobre las cosas importantes que ya tenía nuestro país institucionalmente, hemos logrado que Colombia Productiva, a través de fábricas de productividad, como lo dijo elocuentemente el doctor Camilo Fernández de Soto, podamos decir hoy que hemos logrado el mayor número de intervenciones a través de este programa, que hemos logrado el mayor número de empresas cobijadas a través de este programa y que estamos viendo reducciones sustanciales en costos logísticos de más del 40% en las empresas intervenidas, que hemos visto cómo se trabaja en eficiencia energética en más del 30% de las empresas intervenidas, logrando una de las más importantes afirmaciones de que la transición energética cobija a cualquier tipo de empresa. Y le dimos también algo muy importante, la gestión del recurso humano, la gestión logística integral y el posicionamiento de marca. Eso hace que lo que este programa muestra hoy como resultado sea también tan elocuente como una intervención que acompaña el desarrollo empresarial. Pero viene otro elemento, impulsa, se emprende un ecosistema de emprendimiento que construye sobre lo que tenía Impulsa, pero que lleva a Impulsa a su mayor proyección histórica. Y es lograr que fondos como SoftBank estén en nuestro país, con fondos de fondos. Es lograr que tengamos 22 sedes distribuidas en el territorio de intervención empresarial haciendo sinergias. Y que hayamos logrado también con Impulsa que el número de empresas aceleradas haya crecido exponencialmente. Y que en los que trabajan bajo el principio de las gacelas, empresas que crecen a 2 dígitos, y unicornios como empresas que crecen a 3 dígitos, nosotros estamos dejando una proyección lo suficientemente disruptiva y clara que hoy empresas colombianas del sector de tecnología, que apenas estaban siendo incubadas años atrás, hoy son empresas que tienen la proyección de llegar a las grandes bolsas del mundo. Y a esa intervención también se le agrega otra.
el Fondo Emprender del SENA, que ha llegado al mayor número de empresas desde la creación del Fondo Emprender y que ha entregado la mayor capitalización desde que existe el Fondo Emprender, y que se suma también a la formación de capital humano para el entorno empresarial. Pero viene otro elemento, Bancoldex. Bancoldex es hoy, señores y señoras, un banco de primer piso. Llevamos la capacidad de Bancoldex de prestar directamente, ampliamos las líneas de redescuento y logramos llevar a Bancoldex a todas las regiones de nuestro país para tener esa relación directa con el emprendedor, para poder financiar a mejores plazos y tasas, también llegando a colocaciones y a utilidades históricas. Y viene otro elemento, ProColombia, donde hoy podemos decir que la inversión extranjera directa no mineroenergética ha crecido un 194% en los últimos 4 años. Y también con esas intervenciones de ProColombia cerramos años récord en materia de inversión extranjera, total, agregada, con la apertura de nuevos mercados, y que se suma también a los esfuerzos de diplomacia sanitaria y fitosanitaria que nos permiten decir que hemos logrado las mayores exportaciones no mineroenergéticas en la historia de Colombia, las mayores exportaciones de servicios en la historia de Colombia y las mayores exportaciones agrícolas en la historia de Colombia. Esos son hechos incontrovertibles de cómo se integra una respuesta al desarrollo empresarial de nuestro país. Y tengo que incluir también allí otros aspectos. Las empresas BIC, las empresas de beneficio e interés colectivo. Un sello de Colombia, que lo sacamos adelante en este país, mostrando que Colombia es un ejemplo de capitalismo consciente, responsable. Y tuve el honor de ser autor de esa ley, pero implementarla y desarrollarla como gobierno, con un gran equipo. Y quiero felicitar no solamente a la ministra Lombana, también felicitar al exministro José Manuel Restrepo, a los viceministros, sino también felicitar a los presidentes de las cámaras de comercio. Qué grandes aliados son ustedes, qué gran compromiso con este tipo de empresas, porque hoy podemos decir que Colombia es uno de los países del mundo con más empresas de beneficio e interés colectivo, y lo hemos logrado en este gobierno, porque las cámaras son ante todo aliados para que el desarrollo empresarial sea desarrollo empresarial con propósito, y que esas más de 1.300 empresas BIC que tiene hoy Colombia también se están convirtiendo en un referente, y tendremos muy poco, con el apoyo suyo, doctor Nicolás, doctor Julián Domínguez, aquí en Bogotá, con el apoyo también de los presidentes de las cámaras, la primera Expo BIC, donde tendremos la participación también de Sistema B para mostrar esta linda historia que tiene Colombia. Pero también, cuando hablamos de por qué ese es el gobierno más proempresa que ha tenido nuestro país, eso me lleva a un tercer elemento. En los momentos de dificultad y de crisis se ve el verdadero sentido de respuesta y de defensa irrestricta de la empresa como institución de nuestra sociedad. Queridos emprendedores, cuando vino la pandemia, logramos a través de 2 emergencias económicas la mayor intervención que haya tenido nuestro país para proteger el tejido empresarial. La primera y más evidente e incontrovertible decisión es que nunca en la historia de Colombia, cuando habíamos enfrentado un ciclo recesivo, había salido el Estado a decirle a la empresa: aquí estoy con usted para proteger sus puestos de trabajo y ayudarle a salir adelante. Lanzamos el programa de apoyo al empleo formal
PAEF, que estuvo vigente todo el año 2020 desde que empezó la pandemia, todo el año 2021, y logró proteger más de 4.1 millones de trabajadores, subsidiando el 40 o 50% del salario mínimo legal mensual de nuestro país. Nunca habíamos visto una respuesta de esa naturaleza, y es gracias a esa asignación de recursos que muchas nóminas se salvaron, que muchas empresas recibieron el oxígeno, y gracias a ese aporte es que en el año 2021, como otro triunfo colectivo, hayamos logrado el mayor crecimiento económico en la historia de nuestro país, con un 10.6%. Y el otro elemento diferenciador: no solamente hicimos reprogramaciones tributarias, ajustamos también compensaciones de tarifas, sino que dimos otros mensajes adicionales. Nunca en la historia de Colombia, en un momento de riesgo empresarial, había salido el Estado colombiano con el sector financiero, con el apoyo de la banca central, proveyendo liquidez, pero nunca había salido el Estado colombiano a decir: por cada 100 pesos que pida prestado una empresa, vamos a garantizar 90 pesos. El Fondo Nacional de Garantías tuvo su mayor capitalización. El Fondo Nacional de Garantías entregó garantías hasta el 90% y desarrolló líneas especiales donde los mayores beneficiarios fueron empresas pequeñas y medianas, y desarrollamos líneas de intervención especial a las microempresas. Una intervención de esa naturaleza nunca se había visto en nuestro país. Y esas medidas fueron reforzadas por una nueva ley de emprendimiento, por una nueva ley de turismo, por una nueva ley de apoyo a los sectores creativos y culturales, donde hoy también podemos decir: recuperamos el 100% de los empleos que se perdieron en la economía naranja, y le incorporamos los certificados de inversión audiovisual, que hoy superan los 900.000 millones de pesos. Y logramos también, con esas intervenciones empresariales, darle a un sector tan importante como el de restaurantes, que durante el año 2020 no se pagara el hipoconsumo, no se pagara en el 2021, y en el 2022 se mantiene la medida hasta 100.000 VTs, siempre y cuando se acojan al régimen simple. Hemos visto cómo muchos países de América Latina nos preguntan, nos consultan, para nosotros transmitir estas medidas de apoyo empresarial. Y a todo esto que les narro, también se suma otra importante determinación. Lanzamos Compromiso por Colombia, un programa que puede ser denominado el New Deal colombiano cuando se haga la lectura de la historia en julio del año 2020, y que hoy, cuando estamos próximos a llegar a 2 años de la implementación de esas medidas, tenemos prácticamente todos los proyectos en ejecución, una muy buena parte terminado, pero eso se traduce en temas muy concretos, que para el 7 de agosto le diremos a Colombia que habremos entregado en segundas calzadas, dobles calzadas y terceros carriles el mismo número de infraestructura que se logró en los primeros 25 años de concesiones viales en Colombia. Que habremos logrado también la mayor transición energética en la historia de nuestro país, pasando de incipientes 28 megavatios de energías renovables no convencionales a más de 2.800 megavatios, 100 veces lo que recibimos en agosto del año 2018. Y podremos decir también con orgullo que lograremos las mayores ventas de vivienda en la historia de Colombia, siendo además el punto central las ventas de vivienda de interés social, donde el 61% de los beneficiarios de los subsidios son personas con ingresos de menos de 2 salarios mínimos. Con la mayor inversión en vías terciarias, llevándole agua y saneamiento a 2.5 millones de colombianos, y llevando también Colombia a cerrar el 50% de la brecha de electrificación, dejándole a Colombia para la formación de capital humano la educación pública superior gratuita para los estratos 1, 2 y 3, y dejando más de 12.000 aulas
aulas que serán para la fuerza laboral de las empresas de Colombia. Y debo decirles, apreciados empresarios, presidentes de las cámaras, todo esto se logró porque a pesar de que muchos populistas y demagogos salían a decir que no era compatible proteger la salud y la vida y proteger el tejido empresarial, nosotros entendimos que nunca había ese falso dilema y que por lo contrario teníamos que trabajar al unísono. Pues parte de esta reactivación viene acompañado de un programa que les dijimos a ustedes que lo sacaríamos adelante, esa vacunación masiva, donde ya más del 82% de los colombianos tiene una dosis, donde estaremos llegando al 70% con doble dosis en cuestión de semanas y donde casi 9 millones de colombianos ya tienen dosis de refuerzo. Esa reactivación va de la mano con la vacunación masiva y le demostramos al mundo que Colombia podía estar a la vanguardia en los índices internacionales de resiliencia. Ese también es un sentido de apoyar el desarrollo desde la empresa, por la empresa y para toda la sociedad. Y por último, y cierro con esto, todas estas combinaciones de políticas públicas y las intervenciones que hemos visto hoy de Colombia Productiva muestran que cuando se une todo el equipo sale adelante. Qué gran equipo por Colombia el que hemos creado con las cámaras de comercio. Gracias. Gracias, infinitas gracias, doctor Julián, y a los presidentes. Qué gran equipo por Colombia hemos logrado con la micro, pequeña y mediana empresa. Qué gran equipo por Colombia hemos tenido con el sistema de salud para sacar adelante a Colombia. Y fíjense, logramos un crecimiento del 10.6 el año pasado. Y logramos también mantener la fraternidad entre empleadores y empleados con el mayor aumento real del salario mínimo en Colombia en más de 45 años, casi 50 años para ser más precisos. Y hoy se vislumbra por todos los analistas que la economía colombiana este año crecerá por encima del 5% y será la que más crezca en América Latina. Nadie nos ha regalado nada. Somos un país de esmero y de trabajo. Y por eso mi mensaje final a los empresarios de Colombia es: las libertades económicas de nuestro país no las vamos a dejar manosear. No vamos a dejar que el populismo juegue con ellas. No vamos a dejar que las libertades económicas estén siendo ahora protagonistas de unas manipulaciones de posverdad, populismo y polarización, donde se le dice a ciertos sectores: este sector no va, este otro no va, porque no le gustan a uno u otro candidato. No, señor. Las libertades económicas son para ser defendidas en el marco de la Constitución y la ley, y ningún gobernante se elige para jugar con las libertades económicas o para intimidar a las empresas de nuestro país. Queridos empresarios, estos logros que hemos visto hoy de las fábricas de productividad son de ustedes. Nosotros hemos facilitado, pero son ustedes los que han mejorado ese contacto con sus clientes. Son ustedes los que han mejorado esa motivación a los empleados. Son ustedes los que con los aportes nuestros han logrado simplificar sus trámites, reducir costos, ser más eficientes en el uso de energía. Aquí no hay ecosistemas, aquí hay ecosistemas. Y en los ecosistemas es el Estado, las cámaras, las empresas, muchas organizaciones, las aceleradoras, las incubadoras, las que suman para esta transformación empresarial. Hoy más que nunca los invito a que no dejemos que esas voces del catastrofismo y del pesimismo que siempre quieren cabalgar sobre cenizas, como han tratado de hacerlo de manera ficticia en muchos países de América Latina, sembrando odios para después acentuarse en el poder y pasar de las democracias a las dictocracias y después a las dictaduras, con reelecciones indefinidas que llevan a expresiones de autoritarismo y de acciones también de barbarie, como las que hoy tienen al mundo llorando lo que ocurre en Ucrania. Apreciados empresarios, defender la empresa es defender la democracia. Y si ustedes han sido capaces en equipo para defender el tejido empresarial de esta adversidad del COVID-19, también lo haremos con la pandemia del populismo. Muchísimas gracias.